Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este periodo académico 2022-1. Hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica, embriología y desarrollo psicomotor. Yo soy la licenciada Nancy Espinosa, quien les va a dirigir, ¿no? Orientar acerca de esta unidad didáctica. Los días que vamos a realizar las clases, como ya ustedes saben, ¿no? Está programado ahí en la plataforma, son los días martes. Igualmente, el desarrollo de la clase vía Zoom, el día martes a las 5 de la tarde. Para mí es un gusto de dirigir esta unidad didáctica y compartir los conocimientos con ustedes. Les sugiero, estimados alumnos, que ustedes tienen que registrar su asistencia, no se olvide. Bien, igualmente nosotros vamos a considerar
la asistencia en las clases que vamos a desarrollar. Si ustedes tienen alguna pregunta, estoy para poder escuchar. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, entonces, en vista que no hay preguntas, voy a proceder a tomar la asistencia. Por favor, contesten. Me dicen Licenciada. si hay interferencia con el audio, ¿me escuchan bien o no? Sí. Profesora. Miss. Ah, bien, ahora voy a verificar qué pasa. A ver un momentito, ¿ya? A ver qué sucede, por qué no les escucho. Un momento, voy a verificar qué está sucediendo. Apaga tu cámara, apaga tu cámara, apaga tu cámara. Vas a apagar tu cámara, no te ayuda. ¿Dónde está? ¿Ahora me escuchan, alumnos? Sí, profesora. ¿Usted nos escucha a nosotras? Ahora sí. Ya. Vamos a... ¿Qué tal? Buenas tardes. tardes. Profesora, disculpe. Dime. Profesora, no podemos marcar nuestra asistencia en el aula virtual. Ay, ¿qué pasó? Voy a revisar porque justamente antes de entrar acá al aula, entré y no había asistencia. Entonces, algo está fallando. O de lo contrario, voy a consultar con la jefa. ¿Ya? Y tampoco salió el link del Zoom. ¿Perdón? Tampoco sale el link del Zoom. El link del Zoom. ¿Y entonces cómo entraste? Por el ID, Miss. Código. Porque entramos al mismo Zoom y pusimos el ID y la contraseña. Ya. El link no sale, pero sí con el ID sí pudieron ingresar, ¿verdad? Ya. Por favor, sí, dime. Les estaba explicando con el tema de la asistencia, lo que sucede es que como recién se ha procesado mi materia. Aló. Luego, cualquier inconveniente que tengan, al final del desarrollo de la unidad tenemos unos minutos para hacer algunas aclaraciones, ¿ya? Bueno, entonces lo que sí les digo, queridos alumnos, que tengan puntualidad, asistir a las clases Zoom, porque nosotros vamos a considerar también la presencia de ustedes, porque es como que estuviésemos en forma, ¿no?, presencial. Bien, entonces vamos a proceder a tomar asistencia. Añanca. Presente, profesora. Chacón. Chacón, Córdoba, Donaire, Córdoba, Presente, Miss. Presente. Cuba, Ormeño, Cuba, De la Cruz, Zamora, Presente, Miss. Donaire, Tipacti,
Presente, Miss. Escate. Presente, Miss. Presente. Espino. Presente, Miss. Feria Quino. Feria. Franco. Presente, Miss. García Delgado. Presente, Miss. Gómez Silva. Presente, Miss. Hernández Martínez. Guamán Cabrera. Guamán. Presente. Melgar Guamán. Presente. Mendoza Astocasa. Mendoza. Morales. Morales. Miss, presente. Sí. Morales Hernández. ¿Está? Presente, Miss. Ya. Presente. Morales Salazar. Presente, Miss. Muñante Almeida. Presente, Miss. Ormeño Huarcaya. Presente, Miss. Villacavera. Presente, Miss. Ramos. Presente, profesora. Revilla. Salvatierra. Presente, profesora. Ya. Roca Guamán. Presente, profesora. Ruiz Vilca. Ruiz. Presente. Ruiz. Ya. Torres Gabriel. Torres. Bien, alumnos, entonces ya tomamos la asistencia. Les vuelvo a recalcar. Pasen la voz a sus compañeros por si no han entrado a la clase Zoom. De repente Miss, tuvieron disculpe. alguna emergencia y tienen que estar presentes en la clase. Dime. Soy Chacón, solo que mi internet está falloso porque lo escuchaban lento. A ver, Chacón. Sí, Miss. Sí, Miss, el cubo también no lo he escuchado muy bien. ¿Cuba? Sí. Ya. Yo voy a volver a pasar lista al final, por esta vez, ¿ya? Pero tratemos de entrar a la hora programada. A veces yo les doy 10 minutos de tolerancia para que puedan entrar, ¿no? Entonces, para poderle considerar en cuanto a la asistencia. Bien, hoy día vamos a desarrollar pues esta unidad didáctica, ¿no? Embriología, que se encarga de estudiar, ¿no? La formación del nuevo ser desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento, cuando hablamos de desarrollo de la vida intrauterina. Bien, entonces acá estamos observando en algunas imágenes pequeñitas cómo vamos, ¿no? Desarrollándonos nosotros. Entonces, embriología. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos para podernos entender y si quieren participar al final para podernos ya aclarar algunas dudas, ¿ya? ¿Me escuchan bien, verdad? Para iniciar con la ponencia, ¿sí? Sí, Miss. Ya, ya, muy bien. Entonces, embriología. Embriología deriva de dos vocablos. Embrio, que es embrión, logología, estudio, tratado, ¿verdad? Entonces, simplemente, al momento de descifrar, interpretar este término médico, entonces, es el estudio del embrión. Entonces, la embriología es la ciencia que se encarga de estudiar todos los cambios que
que ocurren en la formación de un nuevo ser, desde el momento que se produce la fecundación hasta el nacimiento. Acá incluye el estudio de la placenta y de sus anexos, ¿no?, extraembrionarios, como cuáles, ¿no? El amnios, ¿ya? El corio, que son las capas de la placenta, el saco vitelino, ¿no?, el cordón umbilical. O sea, a la placenta le hacen el estudio. ¿Por qué? De repente el feto salió con algunas alteraciones genéticas, de repente, ¿no? Y hacen el estudio a la placenta, entonces ahí identifican la causa, por qué tuvo esa alteración. ¿Bien? La embriología es la ciencia, como les dije, que se encarga de estudiar la formación y desarrollo del embrión y del feto, desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento que se produce la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Y dónde se lleva a cabo la fecundación? Es en la trompa de falopio. Por eso dice, desde el momento que se produce la concepción hasta antes del parto, o sea, hasta antes, ¿no?, del nacimiento. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso del embarazo? Dura 9 meses, ¿no?, en la especie humana. Entonces, la biología, o sea, también es una rama de la embriología, ¿no? ¿Por qué? Porque se encarga de estudiar la morfogenesis, también el desarrollo embrionario, así como el desarrollo del sistema nervioso, desde la gametogénesis hasta la formación adulta de los seres vivos. La formación y el desarrollo embrionario se le denomina embriogénesis. Por eso génesis es origen, ¿no? Y embrión, origen del embrión, de dónde se produce, ¿no?, la formación del embrión. Y ello, pues todo este proceso de estudio va a estar ligado pues a la anatomía, a la histología, también a la fisiología, porque cada órgano, sistema va a cumplir una determinada función, ¿no? Y acá estamos observando en la imagen la fecundación, ¿no?, que se une el óvulo con el espermatozoide, pero van a formar una sola célula donde aportarán su material genético, es decir, el ADN, ¿no? Y luego va a sufrir una división celular en la cual se va a dividir en 2 blastómeros, 4 blastómeros, hasta tener la forma de una mórula. Acá estamos, ¿no? Y luego va a seguir transformándose esta célula, para luego dar origen a la formación, miren, de un embrión, ¿no? Va a seguir el proceso. Y luego de esta etapa preembrionaria pasará a ser un embrión y luego pasará a ser un feto. Y ahí se desarrolló, pues, la vida intrauterina ahí, ¿no? Para luego pasar este nuevo ser, ya se produjo el parto, pasará a ya ser independiente. ¿Por qué? Cuando estaba el feto dentro de la cavidad uterina, está dependiendo. ¿De quién? De la madre, ¿verdad? Hay un vínculo. Entonces, pero cuando ya nacemos, cortamos, vamos a cortar el cordón umbilical, ya nos separamos de la mamá y ya vamos a ser independientes. Entonces, ya estamos hablando de la vida extrauterina, donde el ser humano también va a pasar por diferentes etapas de vida, que posteriormente lo vamos a estar hablando. ¿Bien? Y acá estamos observando que la formación de un nuevo ser se inicia, pues, ¿con quién? ¿Con quién dije? Con la unión de 2 gametos, masculino y femenino, ¿verdad? Óvulo y
espermatozoide. A esa unión se le denomina fecundación. Y luego, al unirse estos dos gametos, va a dar origen a la formación de este cigoto, ¿no? Donde va a haber un intercambio de material genético, ¿verdad? Para luego, miren, este cigoto va a seguir transformándose y llegará a ser posteriormente un embrión y luego pasará a ser un feto. ¿Ya? Nace y ya se vuelve independiente. La embriología es importante estudiar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, nos va a proporcionar conocimientos sobre el inicio de la vida humana. También nos dará a conocer los cambios que ocurren, que acontecen durante el desarrollo prenatal. Como estamos hablando anteriormente, que va a pasar por 3 periodos, ¿no? Importantes dentro de la vida intrauterina, que es preconcepcional, ¿no? ¿Ya? El preembrionario, luego embrionario y fetal, periodos. Mientras que también con la embriología nos va a permitir conocer el desarrollo fisiológico o también puede ser patológico, donde van a identificar la etiología, ¿no? De algunas malformaciones que podría presentar el nuevo ser, ¿no? Y asimismo, diagnosticar a tiempo, pues, ese desarrollo anormal. Y también se puede prevenir cuando hacen una buena historia clínica, ¿no? Y tiene antecedentes de algunas enfermedades, ¿no? Que pueden ser hereditarias, entonces vamos a estar en alerta. Y acá tenemos entre una de ellas cuando se produce el parto o a través de el control prenatal, ¿no? Le solicitamos pues una ecografía, ya el ginecólogo es el que va a realizar la ecografía, entonces va a identificar esta alteración, un labio leporino, un paladar hendido, o de repente puede haber una disminución de la translucencia nucal, que ya el ginecólogo es el especialista en realizar estos tipos de ecografía especializadas para poder identificar algunas alteraciones. O puede haber una espina bífida, una anencefalia, hidrocefalia, pues todo eso se realiza a través de exámenes de imagen. La embriología también se va a relacionar con otras ramas de la medicina, ¿no? Que va a ayudar, pues, a identificar, ayudará a estudiar la evolución normal o identificar el desarrollo patológico del nuevo ser. ¿Con quiénes va a estar relacionado? Con la pediatría, con ginecología, ¿no? Con obstetricia. ¿Por qué? Porque en ginecología y obstetricia es donde vamos a llevar el control prenatal. El ginecólogo, ¿no? También realiza el control prenatal en aquellas gestantes que son consideradas gestantes de alto riesgo, ¿no? Entonces, ellos van a hacer, pues, los exámenes de ayuda diagnóstica por imagen. Y nosotros como obstetras también realizamos el control prenatal, ¿no? Identificamos cómo va evolucionando, relacionamos la edad gestacional con la altura uterina para ver si va su desarrollo en forma normal. Puede haber que haya un retardo de crecimiento intrauterino cuando la altura uterina no guarda relación con la edad gestacional, ¿no? Entonces ya en este caso tendríamos que hacer una interconsulta a ginecología, donde está el especialista. ¿Bien? Entonces, acá por eso dice que se va a relacionar con la obstetricia porque vamos a hacer el control prenatal. Asimismo, se va a relacionar con la fisiología.
con la genética y con la ecología, porque el medio ambiente también influye mucho en el crecimiento y desarrollo, evolución del embarazo, ¿no? Luego, tiene que ver también la anatomía clínica, ¿verdad? La biología de la reproducción celular. Bien, entonces acá estamos mencionando cuáles son las ramas de la medicina que se están relacionando con la embriología. La embriología, ¿qué nos permite? Explicar la distribución anatómica de algunas estructuras del cuerpo del ser vivo, ¿no? De este nuevo ser. Comprender la relación, ¿no? Entre el feto y la madre, ¿no? Estamos hablando en la vida intrauterina. Asimismo, nos permite estudiar el origen, el desarrollo de algunas malformaciones congénitas, ¿no? Orientar al obstetra para que pueda conducir el parto sin lesionar al feto, ¿no? En este caso, cuando se produce el parto por vía vaginal, porque el parto puede finalizar por vía abdominal a través de la cesárea y por vía vaginal, ¿no? Es lo normal, lo más recomendable. Entonces, durante el estudio de crecimiento y desarrollo, ¿no? De este nuevo ser, la embriología, pues va a pasar por diferentes, ¿no? Periodos de estudio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Estas etapas de desarrollo embriológico, vamos a tener dos etapas fundamentales, prenatal y postnatal. Prenatal porque va, ¿no? Desarrollarse dentro de la cavidad uterina. Postnatal es cuando se produce ya el parto, después del nacimiento. El ser humano va a pasar por diferentes etapas de vida. En cambio, en la vida intrauterina, este nuevo ser va a pasar por tres periodos fundamentales. Periodo preembrionario, embrionario y fetal. Postnatal, ¿cuáles son esas etapas? ¿Cómo está dividido? Periodo de la lactancia, infancia, la niñez, pubertad, adolescencia, adulto, ¿no? La adultez y el adulto mayor, ¿no? ¿Nosotros en qué etapa estamos? A ver, ¿quién me dice? Adolescencia. Estás en la etapa de la adolescencia. ¿Y cuántos años tienes? 19. La adolescencia no abarca hasta los 19 años, es hasta los 18 años, o sea, ¿no? De 18 para adelante ya somos adultos. Adultos. Adultos, ¿ya? ¿Están entendiendo, verdad? ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Y acá tenemos, pues, como les decía, el desarrollo de este nuevo ser va a pasar por estas dos etapas. Periodo prenatal y postnatal. Periodo prenatal que se lleva a cabo, ¿no? El desarrollo intrauterino. Y a la vez esto se va a dividir en tres periodos. Periodo preembrionario, embrionario y fetal. Miren la diferencia en cada uno de estos periodos. El periodo preembrionario que se inicia con la fecundación. Si no hay fecundación no va a haber pues la presencia de un cigoto, ¿no? Entonces acá tenemos preembrionario, que aún no tiene forma humana, pero ya es una célula viva, porque está sufriendo transformaciones, ¿no? Día a día, hora a hora, minuto a minuto. Entonces, y el embrionario, en el periodo embrionario, ya tienen los esbozos ya formados de donde se van a originar los diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo, pero tampoco tiene forma humana aún, ¿ya? Y el periodo fetal, ya ustedes están observando que ya tiene forma humana, según esta silueta. ¿Qué dice?
¿no? Tiene forma humana, ¿verdad? Pues ya los órganos y sistemas están formados, ¿ya? Entonces, de acá, periodo postnatal, miren, esto se produce después del nacimiento, donde el ser humano pasará por estas diferentes etapas de vida, ¿no? Lactante, o sea, recién nacido es un lactante, niñez, un puber, un adolescente, un adulto, ¿ya? Mayor, ¿no? Miren cómo vamos creciendo y vamos pasando por las diferentes etapas de vida. Y en cada etapa de vida tenemos nuestras características importantes, ¿no? La etapa, como les decía, intrauterina tiene 3 periodos. Vamos a hablar ahora del periodo preembrionario. Comprende desde la primera semana donde se produce la fecundación y abarca hasta la 3ª semana. Es un periodo de mayor división celular, donde las células son más susceptibles, ¿no?, de ser alterados por si nosotros ingerimos alguna sustancia, ¿no?, que no sea prescrita, o estamos sometidos a algunos agentes tóxicos que podría interferir en el desarrollo, ¿no? Entonces, el desarrollo normal del ser vivo va a depender de 2 factores importantes. Uno de ellos es la regulación genética, ¿no?, que está relacionado con el ADN. Y la regulación epigenética, que influye mucho los factores externos. ¿Por qué? Porque incide en el desarrollo embrionario, en la cual, para que se desarrolle en forma normal, debe seguir 5 procesos importantes. Esos 5 procesos importantes son considerados, pues, mecanismo morfogenético, donde se va a llevar a cabo el desarrollo, la formación de los esbozos, de donde se van a originar nuestros tejidos y órganos del cuerpo, ¿no? Y acá tenemos. ¿Qué es el proceso morfogenético? Son aquellos que permiten alcanzar la forma, la característica del embrión, también el desarrollo de los esbozos, de donde se originarán, ¿no?, los órganos, tejidos del nuevo ser vivo. ¿Y cuáles son esos 5 procesos morfogenéticos importantes? La inducción, la diferenciación, el crecimiento, también la migración y la muerte celular. ¿Y qué nos quiere decir la inducción? Que es el proceso de cambios que el tejido embrionario va a experimentar, va a presentar. La diferenciación es un proceso biológico que conlleva a la formación de los diferentes, ¿no?, cambios, ¿no?, de las células en relación a su forma. O sea, por eso dice clases de células morfológicas y funcionales, ¿ya? Entonces, estas células van a sufrir cambios, ¿no?, morfológicos, o sea, a su forma y también a su función. Y el crecimiento, que consiste en el aumento de tamaño y volumen de las diferentes partes, ¿no?, de los órganos de un embrión. Y la migración es el movimiento de un grupo de células que se desprenden de su sitio de origen y se desplazan hacia otro lugar. O sea, se transforman. Como les dije de antes, que se produce la fecundación, se unen los 2 gametos y formarán una sola célula. Ahí realizan, ¿qué cosa? La fusión de ADNs, ¿verdad? Y luego esta célula se va a dividir
y ya se está transformando. A eso quiere decir. Bien, se transforma en 2 blastómeros, 4 blastómeros, hasta llegar a tener la forma de una mórula. Pero luego sigue transformándose porque va a pasar a ser una blástula y luego pasará a ser una gástrula y posteriormente pasará a ser un blastocito. O sea, son cambios, modificaciones continuas. Por eso dice que dice el movimiento de un grupo de células que se desprenden de su sitio de origen para pasar a otro sitio, ¿no? Se va a ir desplazando. Y la muerte celular son los cambios ultraestructurales, o sea, en forma acelerada, ¿no? O muy veloz. Entonces, en estos cambios que acontecen en la célula y que posteriormente no va a ser favorable, llegará a deteriorarse. No sigue la evolución, se detiene y muere. A eso se refiere. Las fases que se producen en el desarrollo preembrionario. Miren, se van a dar 3 fases importantes. La segmentación, la gastrulación y la organogénesis. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es la formación de un huevo cigoto, pero se da por la fecundación, al momento de unirse el óvulo con el espermatozoide, que ya les dije, y que posteriormente, miren, acá está, ¿ya? Se une el óvulo con el espermatozoide y va a formar un cigoto. Este cigoto ya tiene todo el material genético de ambos, ¿no? Entonces, va a sufrir una división celular, ¿no? Se va a dividir en 2 blastómeros, como ya les decía, en 4 blastómeros, hasta tener el aspecto de una mórula. Y todo este proceso se va a llevar a cabo en la trompa de Falopio, ¿ya? Para luego la mórula pasará a ser una blástula. Y luego se da la otra fase, que sería la gastrulación. ¿Y qué cosa es la gastrulación? Sigue produciéndose todos estos cambios en la trompa de Falopio. Entonces, ¿no? Para que pase a ser una gástrula, ¿no? Se va a dar la gastrulación. Formación de las hojas bilaminar, ¿no? Del epiblasto, hipoblasto. Acá se va a dar. Y luego se va a dar origen también a la formación, ¿ya? Ya no va a ser bilaminar, ya va a ser trilaminar, que se formarán estas hojas germinales llamadas, pues, endodermo, mesodermo y ectodermo. Por eso dice trilaminar, ¿ya? Y luego pasará a la otra fase, que entrará la fase de la organogénesis. ¿Qué quiere decir? Formación de los diferentes órganos y sistemas. ¿De dónde se va a derivar? De estas hojas trilaminar, que es el endodermo, mesodermo y ectodermo. Y acá tenemos de dónde se está formando los diferentes órganos y sistemas, ¿no? ¿De dónde se forman? Del endodermo, mesodermo y ectodermo. Y acá tenemos la imagen ilustrada. Miren, este es el aparato reproductor femenino. ¿Sí? Reconocen, ¿verdad? Esta es la trompa de Falopio, este es el útero, y acá tenemos la vagina, acá está, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? El ovario. Bien, entonces, para que se lleve a cabo la formación de un nuevo ser, tiene que haber fecundación. Y acá está la fecundación. Bien, se lleva a cabo en la trompa de Falopio y dará origen a la formación de un cigoto. ¿Para qué? Luego se va a sufrir una división celular, ¿no? Se va a dividir en dos blastómeros, en 4 blastómeros, y tendrá el aspecto de una mórula. Todo este recorrido, la transformación de este cigoto, que va a pasar por la trompa de Falopio, va a ser aproximadamente un tiempo de 4 a 5 días.
¿no? Para que luego esta mórula se transforme, ¿no? En blástula y luego en blastocisto. Y al séptimo día, miren, al séptimo día que se produjo la fecundación, se va a implantar, pero en blastocisto. ¿En dónde se implanta? En la cavidad uterina, en el endometrio, acá. Y acá se implanta, se anida, y ahí es que va a sufrir ya pues el desarrollo, el crecimiento de este nuevo ser, donde se formarán sus diferentes órganos y sistemas. Se implantó y va a seguir transformándose, se adhiere el blastocisto al endometrio, dice. Se formará el disco bilaminar primeramente, donde está el epiblasto y hipoblasto. Luego se formarán dos capas importantes, que es el trofoblasto, de donde se va a formar la placenta, y también el embrioblasto, de donde se va a formar el embrión, ¿ya? Luego se formará el disco trilaminar, que son las hojas germinales de donde se originarán, se desarrollarán nuestros órganos y sistemas, del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Ectodermo es la capa externa, mesodermo capa media, ¿no? Y endodermo la capa interna. Entonces, el periodo preembrionario tiene que pasar por 3 fases. Dijimos, ¿cuáles son? La segmentación, gastrulación y organogénesis. Y sigue el proceso de desarrollo, ¿no? De transformación. Ahora pasará a ser un embrión, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La embriología también es conocida como la rama de la biología, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarga de estudiar la morfogénesis, la forma, la morfología, la gametogénesis y la embriogénesis. A todo este estudio es que se va a dar, pues, el periodo embrionario. Y el periodo embrionario se inicia a partir de la 4ª semana de gestación hasta la 8ª semana de gestación, ¿ya? ¿Y qué característica va a tener la forma? Su cuerpecillo va a ser en forma cilíndrica. Entonces, se van a dar estas 3 fases. La morfogénesis, que es un proceso biológico de cambios graduales. ¿En relación a quién? Al tamaño, a la estructura y también a la función. ¿Por qué? Porque se están originando los diferentes órganos y sistemas de las hojas germinales, que ya les mencioné. ¿Cuáles son esas hojas germinales? ¿Quién me dice? ¿Están? Profesora, ¿Sí? Dime, Ana. ¿era mesodermo, endodermo y ectodermo? Claro, claro. Bien. Ana, Revilla, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien, ya tienes tu nota. Bien, entonces, claro, en la morfogénesis se va a dar origen, pues, ¿no? ¿De qué? El origen de la formación de los diferentes órganos y sistemas que cumplirán sus funciones, cada uno de ellos. Y luego entrará la otra fase, que es la gametogénesis, que también es un proceso que conduce a la formación de un organismo, de un nuevo ser. Y esto sucede a partir, ¿no?, de la formación del cigoto, es decir, resulta de una fecundación. Y si no hay fecundación, no se va a formar, pues, el cigoto. Y la embriogénesis es la formación y desarrollo de un embrión. Por eso, embriogénesis, génesis es origen, embrión, ¿no? Origen, formación, ¿no? Y desarrollo del
embrión. Entonces, el periodo embrionario tiene también 3 fases: la morfogénesis, gametogénesis y embriogénesis. ¿Desde cuándo se inicia? A partir de la 4ª semana hasta la 8ª semana. ¿Ya? Y el periodo fetal, miren, también tiene su inicio y va a tener su final. Y tiene una característica importante. Entonces, el periodo fetal tiene que transcurrir, ¿no? Es el tiempo donde va a transcurrir diferentes transformaciones. ¿Qué quiere decir? El embrión se va a transformar en un feto, ¿ya? En un feto. Y esto comprende a partir de la 9ª semana de gestación. ¿Y cuánto dura? Dura hasta el nacimiento. Y se caracteriza este periodo fetal, ¿no? Por un periodo de crecimiento, ¿ya? Y desarrollo. Maduración de los órganos y tejidos. Su crecimiento es acelerado. Aumenta de tamaño, gana también la masa muscular, aumenta. Sigue siendo susceptible a daños teratogénicos cuando nosotros ingerimos, ¿no?, medicamentos no prescritos por el médico. Aún más si estamos en un periodo embrionario, este embrión está más susceptible. ¿Por qué? Porque está formándose ahí los diferentes órganos y sistemas. En cambio, acá en el periodo fetal ya están formados, pero puede, ¿no?, alterar el desarrollo. Entonces puede ocasionar algunas malformaciones también. Si estamos trabajando de repente en los fundos y estamos sometidas a diferentes sustancias tóxicas, puede alterar el crecimiento y desarrollo también, ¿no? A pesar que estamos en contacto con esas sustancias químicas que van a estar con los insecticidas, ¿no? Entonces altera también, puede haber alguna malformación. Y el periodo, pues, el desarrollo de la etapa prenatal se refiere a la vida intrauterina en la cual va a pasar por 3 periodos fundamentales, el desarrollo. Si yo puedo hacer una pregunta, ¿cuáles son los periodos por el cual va a pasar este nuevo ser en el desarrollo de la vida intrauterina? Son 3. Preembrionario, periodo preembrionario, ya les dije, periodo embrionario y periodo fetal. Es decir, son 3. ¿Qué características tiene el periodo preembrionario? Que se va a iniciar con la fecundación, donde se va a dar, ¿no?, las 3 fases. La segmentación, ¿qué más? La gastrulación y la organogénesis, ¿no? Entonces acá está la segmentación. Miren, la implantación también se da ¿no?, en este periodo. La gastrulación, la formación de las hojas bilaminares. Acá tenemos el periodo embrionario, comprende desde la 4ª semana hasta la 8ª semana. Y acá, ¿por qué se caracteriza? Por la formación de los diferentes órganos y sistemas que van a derivar de las 3 hojas, ¿no?, germinales, que son el endodermo, mesodermo y ectodermo. Y el periodo fetal se inicia a partir de la 9ª semana y abarca hasta el nacimiento. Ya tiene forma humana y se caracteriza, ¿no?, porque va a ver el crecimiento en forma acelerada de este nuevo ser. No solamente el crecimiento, también aumenta la masa muscular, empieza a madurar los diferentes órganos y sistemas de acuerdo a la edad gestacional en el cual nosotros nos vamos a encontrar en pleno desarrollo intrauterino. Y ahora vamos a pasar a la otra etapa postnatal. ¿Y qué dijimos que era postnatal? Cuando dimos la introducción. ¿Qué es el desarrollo del bebé cuando nace? Lactancia, niñez, Creo prácticamente el proceso del pubertad. desarrollo
Yo no pido las fases o cuáles son las fases de esta etapa postnatal. Yo digo, ¿qué quiere decir etapa postnatal? Postnatal se refiere Después. ¿después de quién? Nacimiento. Después Después del del nacimiento. nacimiento. Se refiere a la vida extrauterina. Extra, que quiere decir fuera del útero. Ya donde el ser humano, este recién nacido, ya va a ser independiente, ya no va a depender de la mamá. En cambio, cuando estamos en la vida intrauterina, sí, vamos a depender de la mamá, porque a través de la placenta nos van a pasar todos los nutrientes, ¿cierto? Entonces, acá vamos a entrar a la etapa postnatal, que comprende desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano. En ella se van a distinguir, ¿no?, las siguientes fases, o también llamado periodos, ¿no?, o etapas de vida. La lactancia, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud. En algunas bibliografías consideran la juventud adulto y el adulto mayor. Y acá en la imagen ustedes están observando, miren, estas son las etapas de vida que cada una de nosotros hemos pasado. Yo ya estoy en la etapa adulta, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, para llegar a ser adulta he tenido que nacer, ¿no? Estar en la etapa de la infancia, ¿no? Etapa de la niñez, pubertad, adolescencia, adulto mayor. Y llegaré allá, ¿no? Pues el momento que nos diga Dios que hasta acá nomás puedes continuar con vida, ¿no? Entonces, fuera, claro, de algunas patologías que yo podría presentar. Entonces, con la embriología nos enseña a ver cómo un ser humano se va a ir desarrollando adecuadamente o puede detectar, ¿no?, algunas patologías que va a interferir con el desarrollo fisiológico, ¿no? Hay alguna alteración. Entonces, la infancia comprende desde el momento del nacimiento hasta los 6 años. La niñez abarca desde los 6 años hasta los 11 años, donde va a estar la etapa de la pubertad también, ¿no? La adolescencia comprende desde los 11 años hasta los 18 años, ¿ya? La juventud, pues al adulto, ¿no? ¿Ya? Entonces de 18 años hasta los 25 años. En algunas literaturas están consideradas así. Y la adultez va de los 25 años hasta los 60 años, adulto, ¿no? Y adulto mayor cuando superamos ya los 60 años a más. Entonces, en cada etapa de vida, nosotros vamos a pasar diferentes características. Nuestro sistema nutricional también es diferente. Cuando estamos en la etapa de recién nacido, de la infancia, nosotros somos dependientes. ¿Por qué? Porque nos tienen que alimentar, ¿verdad? Y si soy un recién nacido, me van a alimentar a base de leche materna, es decir, con la lactancia materna exclusiva. Acá tenemos el periodo postnatal, entonces la infancia se inicia con el recién nacido. Inmediatamente que se produce el parto, ya es un recién nacido en buenas condiciones, donde se dará la atención inmediata, ¿no? Entonces, y lo hace pues la licenciada de enfermería juntamente con el pediatra, ¿no? En la atención inmediata. Y a estos 30 primeros días se le considera, ¿no?, a este recién nacido de 30 días, ¿ya?, neonato. Neonato, ¿no?, precoz, que es los primeros 14 días, y de ahí posteriormente ya es tardío. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer la atención inmediata? Pues, primeramente, verificar si nació normal, evaluarle clínicamente, físicamente, ¿no? Todo, explorar. Y lo hace pues el pediatra.
Y luego hará las medidas antropométricas. De acuerdo también a las medidas antropométricas pueden determinar la edad gestacional, porque algunas mamás a veces no se recuerdan de su fecha última de la menstruación. Entonces, por ello, van a poder determinar la edad gestacional. El test de Apgar para ver cómo se encuentra el bebé también, o sea, todo ello lo hace el pediatra. Queremos tener a un recién nacido en buenas condiciones, ¿no? Tiene una piel rosada, un buen llanto, ¿no? La succión es importante porque ahora le hace, o sea, el contacto piel a piel y la inducción de la lactancia materna precoz inmediatamente de que se produce el nacimiento. Hacen la atención inmediata y luego ya están en contacto con la mamá. Entonces, la lactancia es importante, ¿no? Entonces, acá, el lactante, ¿no? El recién nacido tiene que alimentarse a base de leche materna, ¿no? Exclusivamente, hasta los 6 meses. Pasado los 6 meses ya empezará con la ablactancia, pero debe continuar con la lactancia materna. Ya no va a ser exclusiva porque va a ir alimentos adicionales, que es la lactancia, pero él continuará con la lactancia hasta los 2 años. Es lo más recomendable, ¿no? Y luego pasará a la otra etapa de vida, ¿no? Que es la niñez. En esta etapa de la niñez empieza la etapa preescolar, donde ya van al kinder, ¿no es cierto? Donde ellos se van a ir relacionando, ¿ya? Con sus amiguitos de la misma generación, ¿no? Entonces, que esto comprende entre los 2 años a 5 años. También su alimentación es importante, debe comer los micro y los macronutrientes, su alimentación debe ser balanceada. Ojo, también le tenemos que orientar a la mamá que debe continuar con el calendario de vacunación, acudir a crecimiento y desarrollo para que sea evaluado, ¿no? Su control es importante en esta etapa de vida, porque en la etapa preescolar a veces puede haber contagios de infecciones virales, como la sarampión, varicela, ¿no? Entonces, pero también están expuestos a tener infecciones respiratorias agudas. Entonces es importante, ¿no? Que nuestra madre lleve a su control a su niño. Y la etapa escolar comprende a partir de los 6 años, ¿no? Hasta la pubertad. Y acá pues las relaciones interpersonales van a mejorar, se van relacionando. Ellos están con un crecimiento en forma acelerada, ¿no? Tanto en masa muscular y como también de talla. Y acá se sugiere que debe continuar con su control, ¿no? Donde el pediatra acudirá a crecimiento y desarrollo para la estimulación y luego también no descuidarse de la vacuna de refuerzo. La higiene es importante acá en esta etapa de vida. Entonces, acá tenemos, la infancia se caracteriza por el crecimiento acelerado, ¿no? Etapa de riesgo que es sensible, ¿no? A las carencias nutricionales. Puede haber una desnutrición por deficiencia de nutrientes, ¿no? De proteínas, de carbohidratos, de hierro. Puede haber una anemia también en esta etapa de vida. Es importante. Y ellos están expuestos, pues, ¿a qué? A adquirir enfermedades infecciosas, ¿no? Como ira, EDA y parasitosis, infección respiratoria aguda, enfermedades diarreicas agudas y la parasitosis, que sería, ¿no? Los oxuros, ¿no? Entonces, en esta etapa de vida puede presentarse, ¿ya? La falta de afecto, carencia del vínculo con la madre. A veces las mamás salimos a trabajar y dejamos, pues, encargados, no con otra persona, a nuestro hijo.
Entonces va a haber, ¿no? Esa carencia, ¿no? Entonces, en la etapa de la niñez se inicia, como les decía, a partir de los 6 años y culmina a los 12 años. En esta etapa se experimentan una serie de cambios físicos, intelectuales, emocionales, sociales, ¿no? Algunos son introvertidos, que poco se relacionan, otros son extrovertidos, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá también les llama la atención, ya hay atracción, a los 11, 10 años de atracción por el sexo opuesto, ¿no? Y ya vamos creciendo rápidamente. Y en la adolescencia, ¿qué va a pasar en la adolescencia? Miren. En la adolescencia es una etapa realmente complicada. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar cambios fisiológicos, psicológicos, biológicos, anatómicos en especial, ¿no? En el caso de la mujer, la cintura se nos vuelve más angosta, ya empiezan a desarrollarse nuestros senos y nuestra voz se vuelve más fina, las caderas se vuelven más voluminosas, ¿verdad? En el sexo masculino, ¿qué se va a presentar? ¿No? ¿Qué va a presentar? La presencia de los bigotes, el desarrollo del tejido piloso. La voz más gruesa también. La voz, exacto. Ellos crecen también y el carácter es cambiante, ¿no? Entonces, por eso dice, va a haber cambios bruscos en ellos. Algunos aceptan a esos cambios y en algunos no. En la mujer va durante la pubertad, a veces en la adolescencia, ¿no? Y se inicia la etapa reproductiva de la mujer con la presencia de la primera menstruación. A esa primera menstruación se le denomina menarquia. Cuando ya tenemos la primera menstruación, estamos listas para poder reproducirnos. Pero tenemos que evitar, ¿no? Porque aún no estamos preparadas para ser mamás. Pero eso va a depender también de la información de nuestros padres que nos va a hacer llegar y la confianza que tengamos, ¿no? Con nuestros padres. Entonces, estos cambios anatómicos, ¿no? Fisiológicos, biológicos, sociales, pues va a afectar mucho a los jóvenes. Como vuelvo a repetir, algunos aceptan estos cambios y algunos no, rechazan, quieren seguir siendo niños, ¿no? Entonces, la adolescencia sin duda es una etapa de riesgo, ¿sí? Porque todos pasamos, ¿no? Por estas crisis y la mayoría no entienden por qué estamos cambiando, ¿no? De un momento a otro. También hay cambios cognitivos. Entonces, acá en esta etapa de la adolescencia tenemos que dialogar mucho con los jóvenes. Igualmente, la alimentación, ¿no? La alimentación debe ser bien balanceada en ellos. Entonces, la comunicación, la información es fundamental en esta etapa de vida para evitar algunas infecciones en el caso, ¿no? Cuando exploran, experimentan las relaciones sexuales sin orientación, sin precaución, pues ambos estamos expuestos a adquirir una ITS o la mujer a quedar embarazada, ¿no? Entonces, para ello es mejor planificar nuestra familia, recibir una orientación y consejería, cómo nosotros vamos a poder posponer el inicio de las relaciones sexuales. Pero si no, podríamos acudir a los profesionales indicados para que me enseñen cómo tengo que planificar mi familia, ¿no? Entonces ahí están las obstetras, quienes le orientarán acerca, ¿no? Sobre la prevención de embarazos. Entonces, utilizando pues un método anticonceptivo. Y la prevención de las ITS. Eso tenemos que
orientar mucho, hablar con nuestros adolescentes. La juventud, miren, en la adolescencia todavía estamos pues en el nivel secundario, ¿verdad? Pero acá ya en la juventud, mira, comprende a partir de los 18 años hasta los 25 años. Ya terminamos la secundaria y entramos ya a un nivel, ¿no?, superior, como en el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces la juventud comprende desde los 18 años hasta los 25 años, siendo, por lo tanto, una de las etapas más importantes de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a definir intrínsecamente a la persona, sus intereses, sus proyectos, cuáles son sus objetivos de vida, ¿no? ¿Qué cosa quiere ser en la vida? ¿Quiere ser profesional? ¿No? Entonces, ellos ya lo van a decidir, ya se vuelven más independientes, ¿no? Más antes estamos dependiendo de papá y mamá, pero ya cuando llegamos en esta etapa de vida, ya queremos ser independientes, queremos solventar nuestros gastos nosotros mismos y apoyar también a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, acá ya están ellos más centrados, ya ven su futuro, cuál será mi futuro posteriormente, ¿no? Entonces, esto es fundamental, de acuerdo a cómo nosotros nos hayamos proyectado, ¿no?, para el futuro, qué cosa queremos ser. En el caso de ustedes van a ser tecnólogas, ¿no? Entonces, van a prestar servicios a la población para su recuperación, ¿no? Entonces, es fundamental que uno cumpla todos nuestros proyectos. También la alimentación es fundamental. En esta etapa de vida también estamos expuestos a diferentes enfermedades, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, ¿no? La anemia, si es que nosotros no consumimos hierro en los diferentes alimentos, ¿no? En las vísceras en especial. Entonces, tenemos que balancear también, ¿no? Podemos tener también osteoporosis, carencia de calcio, ¿verdad? Entonces, es fundamental la alimentación. Entramos a la otra etapa de vida, ¿no? Que es la adultez. Entonces, la adultez comprende desde los 25 años hasta los 60 años. Miren qué característica, cómo vamos cambiando, ¿no? Nuestra fase también, cada 5 años vamos cambiando. Bien, entonces acá, en esta etapa de vida, es la etapa de desarrollo de la vida en el individuo, donde alcanzó su máximo, ¿no?, desarrollo profesional, ¿ya? Profesional, ya en esta etapa de vida están desarrollando su profesión. Como por decir yo, ¿no? Soy profesional, pertenezco a salud, estoy trabajando, aparte de ello, también, ¿no?, soy docente. Entonces, yo ya me siento desarrollada, ¿no? Entonces, todos mis proyectos, pero aún uno sigue aspirando a seguir actualizándonos, preparándonos, ¿no? Estar al día con todos los avances, ¿no?, cibernéticos también. Entonces, acá ya las personas están desarrolladas. Entonces, acá han llegado a su máximo, ¿no?, desarrollo, a su máximo anhelo que ellos se han proyectado, ¿no? También se encuentran en óptimas condiciones, ¿no?, físicamente, biológicamente y psicológicamente. Pero algunos de ellos, ¿no?, pueden tener algunas dolencias, pero son responsables y acuden también a sus controles periódicos. Ya acá formalizaron su familia, ya tienen hijos, se sienten realizados, ¿no es cierto? Acá tenemos ya las parejas felices, mira, más jóvenes y ahora ya están un poco más mayores, se dan cuenta cómo nosotros vamos cambiando. Nos volvemos más responsables. Acá ya tenemos otro tipo de responsabilidad. Responsabilidad con nuestros hijos.
a educarlos, a darle una buena alimentación, ¿no? Estar pendiente de ellos. Entonces, tenemos que planificar nuestra familia donde ambos tenemos que estar seguros. Planificar, ¿qué quiere decir? Dialogar la pareja y determinar cuántos hijos vamos a tener en el momento que estemos preparados, ¿no? Algunos planifican tener 2 hijos, otros 1 o 3. En la actualidad, 2 hijos es lo más recomendable. Si ya tenemos 3 a 4 hijos, a veces, pues los medios económicos no nos alcanzan, por más que uno trabaje. Entonces tenemos que ver esas cosas también, porque nos va a alterar, ¿no? A la pareja. Si no alcanza los medios económicos, vienen los problemas. Pero somos seres pensantes, ¿no? Racionales, que no vamos a llegar, pues, a maltratarnos físicamente, ¿no? Ni psicológicamente. Tenemos que dar solución a los problemas. Entonces, es aquí donde ya las personas ya se encuentran bien centrados, maduros, ¿no? Y ya deciden por ellos mismos. Bien, acá estamos viendo pues acá a los profesionales felices, realizados, ¿ya? Profesionalmente. Pronto van a estar ustedes así y me mandarán una foto. Y luego llegaremos a ser adultos mayor, ¿no? Y ahí va a terminar la etapa de vida, pero esta etapa de adulto mayor es más triste porque vuelven a ser dependientes. ¿Dependientes de quién? De sus hijos, porque va a necesitar que nosotros le vamos a atender a ellos. Miren, acá dice, el adulto mayor, según la Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores son todas las personas que sobrepasen a los 60 años de vida. Es decir, que están en una etapa de vejez. El envejecimiento del cuerpo es diferente para cada persona. ¿Y la edad? Claro que sí, porque cada uno de nosotros podemos tener X enfermedad. ¿Cómo qué? Puedo tener osteoporosis, puedo ser hipertensa, o de repente tengo cáncer, o tal vez tengo diabetes, o sea, va a ser diferente nuestro envejecimiento. Algunos tendremos un envejecimiento feliz y otros tendremos un envejecimiento triste, ¿no? Entonces, va a depender cómo nosotros vamos a ir pasando por diferente etapa de vida de acuerdo como tengamos nuestro sistema nutricional, ¿no? Y que vayamos periódicamente a nuestros controles. Entonces, el envejecimiento del cuerpo es diferente para cada persona y también en relación a la edad. No tiene que ser un impedimento para nada, mientras el adulto mayor goce de buena salud, ¿no? Tanto física y como mental. Como les vuelvo a repetir, algunos dependen todavía, ¿no? De sus hijos. Algunos son independientes porque ellos solos no pueden ejercitar sus actividades porque no tienen ninguna dolencia. Pero cuando llegamos a los 80 años, 90 años, ahí sí, por más que ellos no presenten enfermedades adicionales, ¿no? Van a necesitar la atención por los hijos, para la alimentación, para su higiene, es decir, para todo. Entonces, tenemos que darle un estilo de vida adecuado, donde ellos lleven toda esta etapa de vida, que es larga, ¿no? Que lo lleve feliz. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Y miren, esto es todo referente al desarrollo del ser humano, tanto de la vida intrauterina y de la vida extrauterina.
prenatal y postnatal, ¿no? Entonces, la embriología se encarga pues de estudiar la formación y el desarrollo del nuevo ser desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento, y luego pasará a la otra etapa de vida postnatal que va a iniciar con la infancia y terminará con ser adulto mayor, y llegará el momento que Dios nos diga, hasta acá llegó tu vida, ¿no? Vida en el mundo. Y así es el ser humano, que vamos a pasar por diferentes etapas de vida. Entonces, esto era todo lo que teníamos que aprender acerca cómo nosotros vamos evolucionando, los periodos que vamos a pasar por la vida intrauterina y por la otra vida extrauterina, que son las etapas de vida. Ahora, yo les estoy dejando acá, ¿ya? Una serie de términos, ¿ya? Terminologías que ustedes tienen que saber el significado, porque siempre vamos a estar hablando de ello, ¿no? Postnatal, segmentación, gastrulación, que es morfogénesis, que es mórula, que es gameto, que es un embrión, que es un feto, ¿no? La gametogénesis, organogénesis. Entonces, ustedes, ¿dónde y cómo van a saber el significado? Pueden utilizar el diccionario médico y ahí sale, ¿ya? El significado de cada uno de ellos. Ahora, estoy para aclarar alguna de sus dudas. Estimados alumnos, si tienen alguna pregunta. Dime. Sí, Sí, Luciana García. Miss, tengo una pregunta. Dime. ¿Es cierto que en el momento del parto siempre las mujeres tenemos un corte vaginal? La mayoría ¿A prefieren, qué se debe? eso mayormente se hace en las primigestas, se hace en aquellas que su periné es rígido, no es elástico. Entonces le hacemos a eso, se llama episiotomía. Y para hacer la episiotomía tenemos que infiltrar anestesia, ¿ya? Pero no a todas, por eso le tenemos que evaluar el periné. Si es rígido, ahí sí le tenemos que hacer sí o sí la episiotomía. Pero no se debe hacer, ¿no? Prefiero hacerle una episiotomía que se me desgarre. Por eso tengo que evaluar primeramente. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Miss, ¿voy a habilitar sobre la asistencia para poder marcar? Sí, ahora, ya. Y otra pregunta, después hablamos de la asistencia. Las preguntas Sí. relacionadas al tema, por favor. Y en el caso de ovarios poliquísticos, en el proceso de quedar embarazada, ¿en qué afectaría eso? Los ovarios poliquísticos hace que tengamos un ciclo menstrual irregular, y cuando tengamos esas patologías, entonces es un poco difícil de poder salir embarazada. ¿Por qué? Porque tu ciclo menstrual se vuelve irregular. A veces puedes menstruar un mes, a veces el siguiente mes no menstruas, y entonces eso es un problema. Y para ello es acudir al ginecólogo, donde te realizará primeramente pues una evaluación clínica y luego un examen de imagen, y te dará tu tratamiento respectivo. Miss, pero ha habido casos que estando con ovario poliquístico han quedado embarazadas. Sí, 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 sí. ¿Qué afectaría eso a...? No, no le afecta. A veces los ovarios, o sea, el ovario poliquístico o la presencia de quiste, ¿no? Esto hace porque hay deficiencia de hormona,
¿no? Profesora, Estrógeno, pero en este progesterona, y luego en estos casos te dan tu anticonceptivo, ya el ginecólogo te lo prescribe. Y cuando estás con los quistes, ese quiste en los ovarios, tú sigues tu embarazo, a veces se desaparece. Ujú. sí, profesora, ya, le iba a gracias. decir, en el caso de cuando sucede el parto, ya todavía te sientes creo que más mejor porque en el parto todo se retira, lo malo que tienes ahí, los poliquísticos. A veces se desaparece, pues ¿por qué? Porque cuando estamos embarazadas, pues aumenta, en especial la progesterona para mantener el desarrollo del embrión, ¿no? Y como el ovario también se encarga de producir óvulos y hormonas femeninas, que es el estrógeno y progesterona, de repente hay alteración de ello, y entonces con el embarazo ya un poco desaparece. Pero para el tratamiento, el profesional indicado es el ginecólogo. Nosotros derivamos al ginecólogo. Ujú. Otra pregunta, pequeños. ¿Estuvo entendible o tienen alguna duda en qué les puedo dar más una retroalimentación? De mi Dime, parte mismo no me ha quedado ninguna duda. Todo está estuvo claro. claro, ¿se entendió? Sí. Ya. Sí, Muy bien. Entonces puedo preguntar. Como ya no hay preguntas, ahora me toca a mí preguntar. Y ya, van a contestar en forma ordenada, ¿ya? Bueno, en el periodo preembrionario, ¿cuáles son las fases que se presentan durante este desarrollo preembrionario? ¿Quién me dice? ¿Cómo dijo Miss? Disculpe. ¿Cuáles son las fases que se presentan en el ¿Y la periodo fecundación? preembrionario? ¿Cuáles son las fases? Miss, etapa postnatal. ¿Cómo? Profesora, La fecundación. No. Miss, La segmentación, El embrión. gastrulación. ¿Ves? un Ah, como ustedes me dicen que sí han entendido. La gastrulación, Miss, es la segmentación, la organogénesis que estaba diciendo. Bien. Esas son las El fases. periodo preembrionario se inicia desde el momento que se produce la fecundación y comprende desde la primera semana hasta la tercera semana. Durante todo ese proceso de desarrollo, ¿no? De evolución, se van a presentar tres fases, que es la morfogénesis o es la segmentación. Es la segmentación, ¿qué más? Gastrulación y organogénesis, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos estas fases del periodo preembrionario: segmentación, gastrulación y organogénesis. ¿Ah? ¿Y qué cosa es la segmentación? Es la formación del cigoto, pero para que haya cigoto tiene que haber fecundación. Es como se une el espermatozoide con el óvulo. Y luego, este cigoto se va a fusionar con todos sus ADNs, tanto de el óvulo y el espermatozoide. Hasta acá tiene sus ADN. Va a sufrir división en 2 células, en 4 células, llamado plastómeros, ¿no? Hasta tener una mórula. Y luego sigue la transformación, pasará a ser blástula, ¿ya? Y luego pasará a ser gástrula, ¿no? Por eso se va a dar la gastrulación, formación de las hojas bilaminar, bi de 2, ¿no?
Y luego se dará origen a la formación de las hojas trilaminares, de donde se formarán nuestros órganos y sistemas, para luego dar origen a la otra fase, la organogénesis, formación de los órganos y tejidos, ¿no?, del nuevo ser vivo. Entonces, eso. María Fernanda. No, María Fernanda contestaste, ¿verdad? Roca. Sí, Miss. A ver, otra pregunta. El periodo preembrionario, ¿cuándo finaliza? Profesora, en la ¿Cuándo? tercera semana. Ya, Revilla. Ya contestaste Revilla, ya está listo. Ya no conteste Revilla ni Roca. Ustedes van a ser evaluadas constantemente, por eso deben asistir ya a las clases. Y cosa que así nosotros ya tenemos sus calificaciones, ¿no? Y nos vamos a entender. Ahora, en el periodo o en la etapa prenatal, ¿cuáles son los periodos que se presentan? Profesora, preembrionario. Preembrionario, embrionario y Embrionario y fetal. periodo A ver, Escate, primero contestó Escate. A ver, Escate, organiza tu pensamiento. Tienes un minuto. Si no, contesta Ormeño. Mis son tres. Revilla, ya no Revilla. Revilla, te dije que ya tú no contestes. Así Miss, ¿me sepas. escucha? A ver, Escate. Preembrionario, periodo embrionario y periodo fetal. Ya, Escate. Muy bien. A ver, otra pregunta. El periodo fetal, ¿por qué se caracteriza? Periodo fetal. Porque completa la... Porque transcurre ¿las semanas? la transformación del embrión. No. Por la maduración de los órganos, Miss, y tejidos. Ya. Por la consolidación de Y sus... y el rápido crecimiento. Y el rápido crecimiento. Tú eres De la Cruz, Miss. de la Cruz. A ver, entonces, a ver, el periodo fetal se caracteriza porque se va a producir la maduración de los diferentes órganos y sistemas. Va a haber una aceleración, ¿no?, en cuanto a su crecimiento. ¿Ya? Profesora, pero pesa más la cabeza que el cuerpo. Tamaño y peso, ¿no? Entonces va a ganar la masa muscular también. Ya está completamente formado los órganos y sistemas, solamente que va a madurar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Mes a mes, ¿no? Va a ir desarrollándose, ¿no? Madurando gradualmente los diferentes órganos y sistemas. ¿Ya? Eso es, y luego, ¿qué es embriología? Miss, Ormeño, si ya contestaste, ya, Ormeño, Sí, dime. Miss, yo Muñante. es la rama de la A biología, ver, la morfogénesis. a ver, ¿quién me va a contestar? Muñante, Miss. Ya, Miss es la ciencia que estudia los cambios que ocurren en la formación de una nueva fecundación de una nueva fecundación. hacia el nacimiento. Ya. Muñante. Listo, Muñante. A ver, vamos a ver acá para dar por concluido. Una retroalimentación.
La embriología es la ciencia que se encarga de estudiar la formación y detectar a la vez también alguna alteración, ¿no?, en relación a la formación del nuevo ser. Y se inicia, pues, ¿con quién? Con la fecundación. Y finaliza con el nacimiento, ¿verdad? Entonces, su crecimiento y desarrollo, ¿ya?, del nuevo ser está conformado por dos etapas. Una etapa llamada prenatal y la otra etapa llamada postnatal. La etapa prenatal se refiere al desarrollo intrauterino, ¿verdad? Y esta etapa prenatal se va a dividir durante su desarrollo en 3 periodos. Periodo embrionario, periodo embrionario y periodo fetal. ¿Correcto? El periodo preembrionario se inicia con la fecundación. Dura desde la primera semana hasta la tercera semana. Y se va a dar 3 fases fundamentales, ¿no?, que es la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. El periodo embrionario comprende desde la 4ª semana de gestación hasta la 8ª semana de gestación. Se caracteriza porque se van a formar los diferentes órganos y sistemas. ¿De quién? De las hojas trilaminares. ¿Cuáles son? El endodermo, mesodermo y ectodermo. Los órganos, tejidos se van a formar de esas 3 hojas germinales. Y el periodo fetal también es la transformación del embrión para ser feto. Y comprende desde la novena semana de gestación hasta el momento del nacimiento. ¿Correcto? Y se va a caracterizar por la maduración de los órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque este feto está en el periodo fetal y el feto tiene apariencia humana, ya está completamente formado. Tiene todos los órganos y sistemas, solamente van a madurar, el feto va a crecer, ¿no?, gradualmente, crece, aumenta la masa muscular también, ya empieza a funcionar sus diferentes órganos y sistemas hasta el momento del nacimiento. Entonces, termina la etapa fetal, ya, con el nacimiento. ¿Y cuándo se produce el nacimiento? Cuando llega más o menos a los 9 meses, de acuerdo como te saquen la fecha probable de parto, a veces se puede adelantar 15 días de la fecha programada, ¿no? O puede pasarse también. Entonces, ya un feto a término, ¿no?, van a ser pues con una talla de 50 centímetros, va a pesar aproximadamente entre 2 kilos 500, ¿no?, a 3,500. Ahora les voy a subir, también eso me faltó de colocarle, el desarrollo de la vida intrauterina mes por mes. ¿Qué característica cada uno de ellos tiene? Ahí se van a dar cuenta cómo va cambiando de un mes a otro mes, ¿no? Entonces nos vamos a ver cómo va pasando los meses y cómo se vuelve más activo el feto, ¿no? Entonces,
Esa es la característica de un feto a término. Cuando es un prematuro, su piel es más delicada, más transparente, el llanto es más débil, ¿no? Entonces, el peso aproximadamente puede ser de 2 kilos, ¿no? La talla de 45 centímetros. Entonces, de acuerdo a ello también van a poder determinar si es un recién nacido pretérmino o a término. O puede ser un postérmino también, ¿no? Cuando pasa los 9 meses. ¿Qué va a suceder? ¿Qué característica tiene? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que el cabello está más largo, que más las uñas han pasado, ha crecido y sobrepasan a los dedos, tanto de los pies de las manos, las huellas plantares están bien nítidas, ¿no? Y también vamos a ver que hay descamación de las plantas de los pies y también de la palma de las manos. Entonces, la manito está bien viejecita como, ¿no? Entonces, eso nos da la característica de un recién nacido postmaduro que pasó los 9 meses. Entonces, eso les voy a subir para que puedan ver ustedes las características cómo va desarrollando el feto dentro de la cavidad intrauterina mes a mes, ¿ya? Y luego tenemos la etapa extrauterina, que es la postnatal, donde el recién nacido, este nuevo ser, que ya es independiente, va a pasar por diferentes etapas de vida, ¿ya? Hasta la muerte, ¿no? Entonces, tenemos la etapa de la lactancia, que se inicia con el nacimiento, la infancia, la niñez, la pubertad, ¿no? Cada una de estas etapas de vida tiene su propia característica. Si hablamos de la pubertad, ¿no? Se inicia pues a partir de los 10, ¿no? Hasta los 12 años, y acá en el sexo femenino vamos a tener, ¿no? La presencia de la primera menstruación, ¿sí? Que va a ser la menarquia. Ya la mujer está apta para poder reproducirse con la presencia de la primera menstruación. Pues acá se van a dar cambios rotundos en la etapa de la adolescencia, en todos los sentidos, ¿no? Biológico, psicológico, social, ¿no? Físico en especial. Entonces, algunos aceptamos estos cambios bruscos. Nuestro temperamento es variable. Tenemos que estar bien atentos, ¿no? Con estos adolescentes donde necesita pues una buena orientación y consejería, mucha confianza con los padres, con los hijos en esa etapa de vida. Todos pasamos por estas etapas de vida. Y luego llegaremos a ser adultos, ¿no? Donde también ya nos volvemos más independientes, ya nos sentimos más desarrollados. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya en un nivel superior. Estamos cumpliendo nuestros proyectos que nos hemos trazado para ser profesionales y también ejercer nuestra profesión y formalizar de repente, ¿no? Nuestra familia. Pero algunos formalizamos ya la familia muy precoz en la etapa de la adolescencia. Acá tenemos que dar orientación y consejería sobre educación sexual, sobre prevención de embarazo, sobre prevención de ITS, ¿no? Es importante, y no descuidarnos también de la alimentación por cada etapa de vida, que es fundamental, y el control que debemos acudir, ¿no? Periódicamente con el especialista. Y en la etapa adulta, ya pues cada uno ya nos sentimos ya realizados, ¿no? Estamos ejerciendo ya nuestra profesión. Ya tenemos nuestra familia, ya tenemos otro tipo de responsabilidad, donde debemos de dar buena alimentación, salud en especial, educación a nuestros hijos, el cariño que es importante, la confianza con ellos, ¿verdad? Y pasamos a la otra etapa, llegamos a los 60 más, a ser adultos mayores, ¿no? Tenemos una etapa que podemos estar felices, ¿no? Sin dolencias
O hay otro grupo de adultos mayores que tienen dolencia y pues no tienen una vida muy feliz, digamos, sino con mucha dolencia, ¿no? Y acá, como les decía, en esta etapa de vida ya tenemos que cumplir el rol, ¿no?, de responsabilidad de los hijos, es decir, atender a nuestros padres que son mayores, ¿no? Es una etapa que prácticamente nos da mucha nostalgia al ver a nuestros padres, que ya se vuelven mayor y necesitan pues la asistencia de los hijos, ¿no? Entonces, y así termina pues el ser humano. Eso es todo lo que les tenía que decir en esta primera clase. Acá tienen el cuadrito y todo lo que he hablado ya lo hemos dicho anteriormente. Y acá está, este es un mapa para mí, para poderles explicar. ¿Listos? ¿Tienen alguna pregunta más? Si no, ya damos por culminado. ¿Claro? ¿Están ahí o no? Sí, Miss, todo claro. Sí, Miss. Se me escaparon. Sí, Miss, aquí estamos. Ya. ¿Alguien llegó después? A ver, Torres llegó. Sí, Miss, presente. Torres. Tenía problemas para ingresar, Miss. Ya. Mendoza, Astocasa llegó. Mendoza. ¿Llegó? Hola. No llegó. Hernández Martínez. ¿No está? Bien. Feria Aquino. Tampoco. Ya. Bien, alumnos. Entonces, esto era lo que teníamos que hacer, la retroalimentación con este cuadrito para que ustedes entiendan mejor. Y luego, como les digo, les voy a subir la evolución del desarrollo intrauterino de mes a mes, cómo van evolucionando, ¿no? El nuevo ser. Y acá tenemos esta actividad, no se olviden de contestar, ¿ya? Y lo suben en la tarea. Ahora mismo lo voy a activar la tarea, porque ahí tienen una tarea por realizar. Voy a entrar a la plataforma y a la vez voy a llamarle a la jefa para que me diga qué está pasando con la asistencia, que no entra. ¿Quién es la delegada? Yo, Miss ¿Quién yo? Córdoba. Córdoba, a ver, Córdoba. Dame tu teléfono, Córdoba. Ya, Miss 977 977, 956 ya, 014. 014. Cualquier cosa con la delegada vamos a estar coordinando si es que hubiese cambios, ¿ya? Pero esperemos que no haya ningún cambio y tratemos de estudiar. Así, conforme vamos avanzando el desarrollo de las clases, vamos a estar tomando pasos orales. Tienen que estar repasando porque de repente la próxima semana yo puedo tomar un pasito. ¿Ya? Les digo, entren, termino yo la ponencia y les digo, entren y desarrollen el cuestionario. O en pleno que estamos acá, les digo, ya, entren a la plataforma y desarrollen el cuestionario que dura 20 minutos. Y yo, mientras tanto, estoy acá corrigiendo. ¿Ya? Entonces, así. Bien, alumnos, entonces damos por culminado la clase. Cuídense y estudien. Ya nos estamos comunicando. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Buenas profesora. noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Ya, chao, cuídense. Cuídense, que pasen bonito día. Ya.